Mis hermanos, hemos avanzado en recordar las doctrinas que son muy nuestras. Para hoy, mis hermanos y hermanas, estaremos considerando la doctrina del Día del Señor. Comenzaré con una pregunta. ¿Es necesario dedicar un día para reunirnos y juntos adorar a Dios? Pienso que sí. La respuesta es sí. Los que formamos la iglesia nos reunimos el primer día de la semana para presentar ante Dios nuestra adoración y también para alimentarnos de su palabra. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra pregunta es, ¿por qué lo hacemos? La respuesta es porque celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, precisamente el primer día de la semana, tal y como leemos en la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto dice Mateo 28, 1. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16, 9. Seguimos el ejemplo de los discípulos que se reunían para partir el pan el primer día de la semana. Leemos: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Y aquí quiero hacer un alto para leerles una cita histórica, porque hay por lo menos 2 versiones en cuanto a guardar el domingo. Algunos dicen que fue Constantino el que instaló el domingo, otros dicen que fue el Papa Católico Romano. Bueno, ya en el año 155 después de Cristo, los cristianos se reunían en domingo. Y en el día llamado domingo, todos los que vivían en ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar, y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen siempre que el tiempo se los permita. Y entonces, cuando el lector haya cesado, el que preside instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Esto lo escribió Justino Mártir en su apología
capítulo 57, en el año 155 después de Cristo. Esto nos dice entonces que los cristianos continuaron reuniéndose el primer día de la semana, tal y como hemos leído en Hechos 20, versículo 7. Por instrucción del apóstol Pablo, los hermanos de la iglesia en Corinto debían apartar una cantidad de dinero para que cuando él llegara no se juntaran ofrendas. Él escribió: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera los Corintios 16, 2. El día que debemos guardar. El día que debemos guardar no es el sábado, porque ese día conmemora el término de la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 2 al 3. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos 4, 4. Jesucristo y el sábado. Los milagros hechos por nuestro Señor en el día sábado fueron muy criticados por los líderes religiosos. El Señor Jesucristo dijo que Él era el Señor del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12, versículo 8. A él se le hizo una pregunta muy especial en cuanto al día de reposo. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12, 10 al 14. El Señor Jesucristo aclaró por qué fue hecho el día de reposo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mateo 2, 27. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Lucas 13:15. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13,
16. El Señor señaló cómo aún los sacerdotes quebrantaban el día de reposo. Los sacerdotes quebrantaban el día de reposo por causa de la circuncisión. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Juan 7:22. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Versículo 23. El día del Señor. Instrucciones para los cristianos. En cuanto a guardar el día sábado, no está escrita ninguna obligación para nosotros en el Nuevo Testamento. Los discípulos se reunieron en Jerusalén para hablar acerca de si los creyentes gentiles deberían guardar la ley, y ellos llegaron a las siguientes conclusiones. Puedes leer esto en Hechos capítulo 15, versículos 10 al 11, 19 al 20 y 22 al 29. Dijo el apóstol Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Jacobo dijo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis.
pasadlo bien. ¿Notaron que no hay nada acerca de guardar el séptimo día? Esto es muy significativo porque el apóstol Pedro y Jacobo y muchos de los que participaron en esa reunión eran conocedores de la ley. Ellos no incluyeron el tema en su carta. Entonces concluimos que no se nos impuso el séptimo día como de reposo obligatorio. Las personas que insistían en que los gentiles estuviéramos bajo el yugo de la ley no se quedaron quietos. Continuaron con sus ataques hacia los cristianos gentiles. Debido a estos ataques, el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas y les dijo: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 10 y 11. Y a los colosenses les escribió: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. Y también les dijo en su carta: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20 al 23. Cosas importantes que sucedieron en el día del Señor. El primer día de la semana resucitó nuestro Señor y Salvador, cumpliendo así las profecías que se habían dicho en relación a su muerte y resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 10. El día de Pentecostés fue domingo. Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Aquel día de Pentecostés, hubo un milagro portentoso. La multitud escuchó el mensaje de Jesucristo, cada uno en su propio idioma. El Espíritu Santo se manifestó en grande manera, y aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas que creyeron y fueron bautizadas.
Juan, el apóstol, recibió la orden de escribir el Apocalipsis según sus propias palabras el día del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1, 9 al 11. Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos.